Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de seguir escuchando y disfrutando de las Sagradas Escrituras. En esas ocasiones vamos a acercarnos al otro de nuestros hermosos libros de las Sagradas Escrituras, que titula Nahum, el profeta Nahum. Es importante entender, Nahum significa consuelo. Es un hombre que está dispuesto, ¿verdad?, a llevar la palabra del Señor y la va a llevar específicamente hacia la tierra de Nínive. Ya habíamos mencionado en videos anteriores de que Jonás había llevado palabra a Nínive para que Nínive se convirtiera al Señor y se arrepintiera de sus pecados y la ira de Dios no fuera derramada sobre sus vidas. Hicimos un gran énfasis sobre la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, observamos que Nínive optó por arrepentirse, por convertirse a Cristo Jesús. El rey motivó para que toda la comunidad entendiera la importancia de adorar al Dios de Jonás, al Dios Todopoderoso. Y así fue Nínive librada del castigo y la sanción de Dios. Sigo insistiendo sobre la tensión que existe en el ser humano. Como seres humanos somos demasiado complejos, somos demasiado difíciles. Y por eso cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas y hay un momento donde el sujeto o el ser humano tiene una convicción del arrepentimiento, pero pasa el tiempo y como que nos olvidáramos del amor y la misericordia de Dios para nuestras vidas. En esta ocasión pasa de igual manera con Nínive. Nínive va a ser, ¿verdad?, destruida por el poder y la gracia de Dios. Y hablamos del poder y la gracia de Dios porque cuando el pecado abunda, lo mejor que se puede hacer por la humanidad, suena un poco fuerte, pero es llevar lo que dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. Y por eso la muerte se constituye en un factor determinante para que en cierta manera reine un poco la tranquilidad y la paz en nuestro planeta. Así es que el tema central, ¿verdad?, de Nahum es la destrucción inminente de Nínive. Ya no hay ninguna opción para que Nínive pueda ser liberada de esta sanción. Ya mencionamos también anteriormente de que Dios siempre primero lleva palabra para que el sujeto se arrepienta, se convierta de sus pecados y después de haber recibido la palabra de Dios toma la opción de entender y obedecer a Dios para su propio beneficio, vida, tranquilidad, paz, prosperidad y tener un objetivo muy concreto en la propia vida. Pero si el sujeto quiere todo lo contrario y quiere alejarse de la presencia de Dios, pues el castigo es inminente, porque la paga del pecado, seguimos insistiendo, según las Sagradas Escrituras, es la muerte. Nos encontramos así con el hecho de que este es un texto que se escribe aproximadamente entre el año 630 al año 620 a.C. Ya mencionamos que por más de un siglo Jonás había predicado de una manera muy exclusiva a Nínive, pero no se había convertido, y las generaciones que venían ahora, como no hubo esa tensión, no conocieron esa tensión, desconocieron lo que pasó históricamente con su pueblo, entonces se alejaron de Dios y por eso vienen las consecuencias. Así es que este libro va específicamente destinado a Nínive, y la palabra que Dios lleva a Nínive pues viene para nosotros hoy en día como una evidencia más que si nosotros no acudimos a la voz de Dios, no atendemos a la voz de Dios. Recuerde bien esto, que es bueno explicarlo. O sea, no es que la ira de Dios viene a su vida simplemente porque usted toma una decisión de seguirle o no seguirle. Lo que Dios quiere es evitar las consecuencias de su pecado, que es diferente. Y podríamos hablar mucho más sobre este asunto. O sea, Dios lo que desea es que haya una bendición especial en las personas, en las familias, en las sociedades. Y cuando hay esa bendición y la familia lo entiende, lo aceptan, las cosas empiezan a ser diferentes. Por eso es muy importante entender lo que el Señor habla a nuestras vidas y sobre todo a través de este hermoso libro. Estamos mencionando entonces que hay una generación que no escuchó, no atendió la voz del Señor y viene ahora el castigo y la sanción.
Aproximadamente unos 150 años, Jonás ya había predicado el Evangelio y hubo una conversión y un arrepentimiento sincero. Dios hizo la obra y ministró. Se puede observar una marcada diferencia entre lo que estaba pasando, lo que nos dice el texto de Jonás, sobre la actitud que tomó Nínive, el rey de Nínive y toda la comunidad, para adorar y glorificar el nombre de Dios y convertirse de su mal camino. Vuelvo a decirlo, siempre el mal camino del sujeto le lleva al dolor, al sufrimiento. Hay unas aparentes ideas de felicidad, de gozo, pero al fin y al cabo viene la destrucción. Y podemos enumerar cantidades de personas que pensaron que a través de la violencia o del poder del dinero podían tener todo lo que querían y se dieron cuenta que o murieron demasiado jóvenes, fueron asesinados demasiado jóvenes, o vino un asunto tenso y acabó con toda su economía o con su familia. Así es, aquí encontramos entonces que Nahum empieza a hablarle a Nínive, a predicarle a Nínive. Es un hombre de Dios, Nahum lleno del Espíritu Santo, empieza a predicarle. Nínive era la ciudad central de Siria y Asiria. Esta Asiria era una potencia en su momento y Dios había ministrado a través de ella para obrar en diferentes naciones, porque recordemos que los gobiernos también vienen puestos por el Señor, pero eso no significa de que las personas van a tener una posibilidad como de aceptar o rechazar, o sea, el tipo de gobierno que hay. Recordemos bien, o sea, el hecho de que Dios coloque un tipo de gobierno por alguna circunstancia, le dice a su pueblo que ese tipo de gobierno no va en ningún momento a obligarles o a llevarles a que anden en contra de la voluntad de Dios. O sea, primero está Dios y luego cualquier tipo de gobierno. Y muchos más cuando esos tipos de gobiernos se imponen de una manera fuerte, como en el caso, ¿verdad?, a través de la violencia o a través de las trampas y a través de los engaños. O sea, hay que prestarles más atención, aún como comunidad y como iglesia, porque entendemos bien, o sea, cómo muchas personas tratan de voltear o de cambiar el rumbo de lo que Dios quiere. Por eso el usurpar el poder a través del delito, a través de violentar las propias normas, nos está diciendo que no es tanto Dios el que está imponiendo ese gobierno, el que está colocando ese gobierno. O sea, eso le pasó a muchos de los profetas que querían hacer su voluntad y entendemos que no era la voluntad de Dios lo que estaban haciendo, sino que ellos quisieron hacer su propia voluntad para dar a conocer de que quizás posiblemente era Dios. Por eso es importante entender cuándo es la voluntad de Dios, cuando coloca un gobierno y cuando ese gobierno, ¿verdad?, es puesto según las normas y los parámetros que se colocan, Dios está obrando a través de esa nación. A veces sean un poco complejas, pero cuando viene la violencia, la usurpación y vienen otros medios, déjenme decirle, aquí hay algo que hay que pensarlo y Dios tarde o temprano colocará personas que de alguna manera puedan atender a una población específica. Así es que el propósito del libro de Nahum es pronunciar la destrucción inminente de Nínive. Nínive va a ser destruida porque es malvada, es cruel, es una nación rebelde y se destruye y destruye a sí mismo. Es la tensión que se da en esto. Proclama el mensaje también de cómo Dios ministró en medio de este pueblo, pero ahora se rebelan contra él. Nínive es una nación que está en la actualidad, pues no existe Nínive, pero el lugar donde fue ubicado está en Irán y allí en cierto sector, allí se muestra todo lo que son los datos históricos de esta gran nación que en su momento mencionamos que fue potencia a nivel mundial. Un pequeño bosquejo que podemos encontrar en ese texto se encuentra en capítulo 1, versos del 1 al 15, se decreta la destrucción de Nínive. En el capítulo número 2, verso del 1 al 13, se describe nuevamente lo que es la destrucción que Dios va a obrar de una manera muy puntual en esta nación. Entonces, aunque hay un paralelo entre la destrucción, entre el primer punto, el segundo y el tercer punto, porque nos está hablando de la destrucción. En el primer capítulo, verso 1 al 15, hay una entrada para hablarnos de la destrucción de Nínive. En el capítulo 2, verso 1 al 13, o sea, hay nuevamente una entrada, pero con mayor profundidad sobre el pecado del pueblo de Nínive, el cual va a ser destruido por el Señor. Y en los versos, capítulos 3, verso 1 al verso 19, nos habla entonces por qué es que Nínive merece ser destruida. Son 3 capítulos que nos entrega Nahum en este hermoso libro. Así es que percibimos un marco histórico. En ese marco histórico tenemos el hecho de que en el año 625
el rey Nabopolassar funda en el imperio babilónico, Babilonia, que denomina las escenas por tres, que domina todo lo que es el contexto político y económico, aproximadamente entre 3 y 4 siglos. El último enemigo que somete es la decadente Asiria, y que estaba unido fuertemente a lo que era Egipto. Ahora, como mencionamos en ese marco histórico, Babilonia es sometida, y entonces Asiria está en su poder, y allí es donde se fortalece la caída de una manera específica de Nínive, sellando la derrota final del imperio asirio, porque viene lo que es la dominación de otras naciones, como es el caso de los babilónicos y los asirios. O sea, es una relación que se da entre poderes dominándose los unos a los otros. El libro de Nahum describe y celebra esa caída, interpretándola por el pueblo de Judá. O sea, Judá celebra que Nínive es destruida. Ya lo mencionamos con el caso de Jonás. Por eso Jonás tiene dificultades para proclamar la palabra del Señor a Nínive, porque quiere es que sea destruida, pero Dios quiere darle la oportunidad. Por 1 siglo y medio, quizás para muchos demasiado tiempo, pero el pecado de Nínive entonces le lleva precisamente a la destrucción de este lugar. Jonás había predicado entonces por allá en el año 170 a.C. Ya Nínive se había arrepentido, como lo hemos mencionado. En el 722 a.C. deportan a Israel del norte de Samaria, y en el año 701 Senaquerib rodea a Jerusalén, pero Dios libra a Senaquerib, que también ya esta historia la hemos mencionado en videos anteriores. La profecía de Nahum se cumple en el capítulo 2, verso 6, se cumple cuando Babilonia conquista Siria para el año 612 a.C. Entonces aquí tenemos una relación que precisamente Daniel lo mencionó en su tiempo, de las potencias que hubo: Siria, Asiria, Babilonia, y ahora viene entonces lo que más adelante vienen los medo-persas, y luego vienen los romanos. La estatua que ve Daniel, que también de la cual hablamos, precisamente se refiere a estas potencias. Es maravilloso poder observar de que Dios es Dios de la historia, y Dios sigue ministrando y obrando de una manera muy especial. Así es que tenemos en el capítulo 1, verso 1, cómo Dios ministra nuestras vidas, una introducción. Se habla del carácter de Dios manifestado. Dios repudia el pecado. En el capítulo 2, verso 6, nos habla el carácter de Dios para con sus enemigos, cómo busca destruir aquellas personas que van contra Él. Nos habla de un Dios celoso, o sea, Dios, un Dios celoso, y desea, ¿verdad?, para el ser humano lo mejor, pero si él opta por seguir su propio camino, el camino del mal, Dios también es un Dios vengador, lo dice el libro de Nahum. O sea, Dios va a vengar, porque toda esa maldad que Nínive y Asiria tuvo contra Israel y contra Judá, ahora Dios va a derramar toda su ira sobre esta nación. Aún nos habla, entendiendo bien esto, de un Dios irascible, o sea, demuestra su incomodidad, o sea, porque Dios aborrece el pecado, Dios detesta el pecado. Para Dios es repugnante esa vida, esa familia, esa nación que después de escuchar el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje del Dios Todopoderoso, le rechazan, le hacen indiferente, son indiferentes a la palabra de Dios, no son sensibles a la voz de Dios. Pero también nos habla de un Dios que es paciente. Dios es paciente. También en el libro de Nahum, capítulo 3, nos habla sobre el Dios justo, el Dios que obra severamente con justicia. Nos hablan de un Dios que es autoritario. Nos habla de un Dios que está presente en medio de su pueblo, de su iglesia, de las vidas. Nos habla de un Dios que es irresistible. El carácter de Dios para con los que confían, por lo tanto, es bueno, es protector, Él es cercano. Es importante percibir que el poder de Dios es expresado de una manera especial en un poder ineludible. Es un poder eficaz, es un poder completo, es un poder retributivo. O sea, Dios ministrando en medio de esa comunidad para amar, para bendecir, para cuidar o también para sancionar. Es un poder retributivo. También es un poder irresistible, un poder real, un poder protector, un poder liberador, un poder pacificador. ¿Quién puede alejarse del poder y de la gracia del Dios Todopoderoso? Ahora, el juicio de Dios es inminente. En el capítulo número 2 anuncian la caída de Nínive.
Un juicio es una realidad futura. El hecho de que Nahum le está profetizando a este pueblo, por la condición en la que estaban, seguramente ya no había espacio para arrepentimiento, porque el sujeto o el ser humano llega a un estado de estupor donde endurece su corazón y ya le queda difícil entender cómo acercarse a Dios. Por eso usted y yo no debemos desperdiciar esta bendición que tenemos ahora de ser sensibles a la voz de Dios, de buscar de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si no, a medida que va pasando el tiempo, nuestro corazón y nuestra mente se van endureciendo. Y no interesa si eres un pastor, un evangelista, un profeta, si eres un líder, si eres un predicador, si eres un discípulo. No interesa quién eres. La cuestión es que cuando el corazón y la mente se endurecen, ya es imposible que cualquier persona pueda entender la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, esta es una realidad inquietante. O sea, el destructor vendrá y así se defienda como se defiendan aquellas personas. La realidad es que el juicio vendrá sobre esas vidas. Es una realidad también esperanzadora, porque cuando el pecado deja de estar y la muerte como auxiliadora quita ese mal, entonces viene paz, un poco de paz y tranquilidad para la humanidad. Es un juicio, una realidad desoladora lo que Dios está expresando en el libro de Nahum. Es una confianza abatida, las posesiones que tienen aquellas personas, su esperanza en los bienes materiales, en su ejército, aún en sus propios amigos que se convierten en enemigos. Nahum expresa de que Nínive y Asiria serán totalmente arrasadas, nadie tendrá compasión de ellas. Nos habla de una seguridad desaparecida, las fortalezas. Nos habla de un poder anulado, porque ya no hay poder humano que pueda darle salvación. Hay una advertencia terrible que no podrán escaparse de ella. Así viene el juicio ejecutado en el capítulo número 3. La naturaleza, la esencia del juicio de Dios contra Nínive, por su forma, su motivo, sus efectos. En el capítulo 3, verso del 2 al 3, nos habla la forma en que Dios vendrá a través de diferentes formas y manifestaciones para destruir a Nínive. El motivo por causa del pecado, los efectos que tendrán por causa de la maldad que se ha aumentado en medio de esta nación. En el versículo 8 al versículo 11 del capítulo 3 nos habla del ejemplo del juicio de Dios, porque ese será un ejemplo para las naciones venideras y para usted y para mí. Que Dios es Dios que ama, que Dios es un Dios lleno de misericordia, pero Dios también traerá el juicio sobre aquellas personas que andan en su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Nos habla sobre las debilidades de la defensa en el versículo 12 y 13. Nos habla de las debilidades de la preparación, porque es un ejército que busca prepararse para irse en contra del Señor, pero vienen las consecuencias. Nos habla de la debilidad de los recursos, porque no van a haber recursos que puedan proteger a esta nación de Asiria y a Nínive. Nos habla de las debilidades de las alianzas, porque todos aquellos amigos de Egipto, aquellos amigos que están en Oriente o en parte del Occidente, donde quiera que estén, allí no va a haber quien pueda atender y ayudar a Asiria y a Nínive, porque todos vendrán contra ellos. Hablará sobre la debilidad del poder humano en el versículo 19 y habrá una conclusión. ¿Quién se mantendrá de pie ante el ardor de la ira de Jehová? Y así entonces Nahum expresa de una manera muy específica a esta nación donde una y otra vez Dios habló a Israel, Dios habló a Judá, Dios habló a diferentes naciones, como lo hemos visto en la palabra de Dios y en los videos anteriores, pero muy pocas veces alguien se levantó para decir: temeremos al Señor con todo nuestro corazón. Y cuando alguien se levantó para decir que temía al Señor con todo su corazón, algo pasó con las próximas generaciones, razón por la cual usted y yo debemos de orar por nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Tengámoslo siempre en oración, que cuando entremos al templo, a la casa del Señor, nuestra primera oración sea: Señor, he venido a tu casa a colocar a mis hijos delante de tu presencia. Que entiendan, Señor Jesús, tu misericordia y tu amor, para que el pecado, Señor Jesús, no les lleve hacia la destrucción y hacia la muerte. Que nuestra oración constante sea para que nuestras vidas sean sensibles a la voz de Dios y amemos al Señor con todo nuestro corazón y podamos servirle a Él como solamente Él lo merece. Amado Padre Celestial, qué claro nos hablas a través de tu palabra. Te ruego para que bendigas todas nuestras vidas. Derrama bendición y unción y danos, Señor, la fortaleza necesaria para continuar adelante. Padre Celestial, nos arrepentimos, Señor Jesús, de toda ofensa que hayamos cometido delante de ti. Oramos para que nuestra mente y nuestro corazón, Señor amado, sean sensibles a tu voz.
y que no nos alejemos, Señor, de tu palabra, sino que permanezcamos firmes, Señor Jesús, entendiendo la prioridad de tu reino, primeramente tu reino, y las demás cosas vienen por añadidura. Colocamos, Señor Jesucristo, en tus manos a nuestros hijos, a los hijos de cada uno de nuestros amigos y hermanos, de cada miembro de la comunidad, de la congregación. Colocamos, Señor Jesús, a nuestras próximas generaciones. Bendícelas, protégelas y cuídalas. Amén y amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.